Hola a todos, Grupo IPH les da nuevamente la bienvenida. Bien, como parte del cierre del curso de análisis sísmico tenemos el examen final. Este examen ya a los que nos han solicitado la certificación se les ha hecho llegar. Sin embargo, para quienes no han podido o no están en las posibilidades de solicitar esta certificación, vamos a dejar en la descripción el enlace con el examen para que puedan aplicar y practicar todo lo que se vino enseñando en las sesiones anteriores al curso. Bien, el examen consta de una edificación bastante básica, 2 niveles, sistema porticado, y se nos solicita calcular la cortante, calcular rigideces, calcular la cortante también por cada nivel, verificar irregularidades. El factor de escalamiento cabe indicar que a este factor hacemos referencia a la amplificación del sismo dinámico con respecto al sismo estático. Y el cálculo de derivas. Tenemos las características del material, características de zona y suelo. Y como ya les mencioné, este examen, junto con otro material que hemos preparado, el diagrama de flujo y las hojas de Excel que, que hemos venido mostrando, son los que forman parte de todo el material que entregamos conjuntamente con la certificación. Si bien es cierto, IPH lo que hace es brindar capacitación gratuita. Sin embargo, el proyecto necesita financiamiento y por el momento el financiamiento que estamos obteniendo es a través de la certificación. Así que sería de gran apoyo quienes puedan solicitar la certificación, que lo hagan, y con esto pues nos permiten mejorar el contenido y mantener e incluso mejorar la calidad de lo que estamos ofreciendo gratuitamente. Porque como ya han visto, no impartimos webinars, son cursos tal cual, con detalles que normalmente no se indican en los videos de YouTube. Pues realmente se lleva el curso con alguien capacitado en el tema, con experiencia. Y bien, como les había mencionado, el análisis sísmico en etapas se ve de manifiesto en este diagrama de flujo, con todos los pasos tal cual como indica la norma y bajo la asistencia del software ETAPS. Empezamos por la configuración de las grillas. En este bloque también se configura las alturas, definimos los materiales, definimos las secciones y empezamos a dibujar. Luego se discretizan los muros, se asigna el diafragma rígido, el brazo rígido, se empotra la base y, de ser el caso, también se asignan las rótulas. Luego de esto definimos las cargas. Posterior a ello, se realiza la asignación de cargas, y hasta este momento no hemos ingresado nada de sismos ni estático ni dinámico. Lo que tenemos que hacer es correr el modelo para la obtención del periodo natural de la estructura y continuar con todo el procedimiento. Y es precisamente en esta etapa, en la primera corrida, donde ya empezamos a emplear la hoja de Excel. La hoja de Excel contempla todo el procedimiento, es una especie de paso a paso, y empieza a tener protagonismo cuando requerimos hacer cálculos fuera de TAPS. Ahora, ¿qué necesitamos para realizar esta hoja de cálculo? Lo que necesitamos es tener toda nuestra data en Excel. Es decir, las tablas que tenemos, que nos da la norma de 030, tenemos que digitarlas y tenerlas aquí. Las tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es trabajar a través de listas desplegables. ¿Cómo creamos las listas desplegables? Las listas desplegables las creamos aquí en la sección de datos. Nos vamos a validación. Y es ahí donde guarda la importancia de tener nuestra data, de tener todos los datos ingresados en Excel, porque a partir de esos datos es que generamos la lista desplegable. En este caso estoy procediendo a borrar la lista desplegable para poder hacer la demostración. Nos ubicamos donde queremos que se genere esta lista, vamos a validación de datos. En validación de datos vamos hasta lista, y en la zona de origen es donde indicamos los valores que queremos que aparezcan en la lista desplegable. En este caso son los números del 1 al 4, haciendo referencia a las zonas, ¿no? Zona 1, zona 2, 3 o 4. Consideremos para ejemplificar la zona 3. Y vemos que aquí existe una relación de dependencia con los factores que tenemos en esta sección. Dado que yo, si coloco zona 4, automáticamente se cambia.
De igual manera para las demás secciones. Por ejemplo, aquí tenemos el factor, el perfil de suelo. Si le colocamos un S2, vemos que nos cambia. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Utilizamos la fórmula, como lo dice aquí, consulta B. Consulta B porque lo que hacemos es consultar con respecto a las columnas. Aquí tenemos, como nos indica la estructura de la matriz, el valor buscado. ¿Qué estamos buscando? Que nos busque la zona 4. ¿Dónde? Nos dirigimos hacia la tabla donde están los valores. ¿Y qué nos dice? El indicador de columnas. ¿De qué columna queremos que nos devuelva el valor? De la segunda columna. Colocamos el número 2 y finalmente colocamos que nos realice una coincidencia exacta. Como podemos ver, ETABS remarca en negrita cuando nos encontramos en la parte de la estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en valor buscado, aquí estamos en la matriz, aquí en el indicador de columnas. Una vez hecho todo esto, damos enter y vemos que ya está. Por ejemplo, consideramos aquí zona 3. Vemos que nos cambió 0.35. Vamos a data para verificar y vemos que sí, en efecto. Para la zona 3 corresponde el factor 0.35. De igual manera se ha hecho para las demás características. Por ejemplo, aquí tenemos la categoría de edificación, es B. Si le ponemos C, se cambia el factor de uso, que es el que depende de la categoría de edificación, igual aquí. Y por ejemplo, consideramos dual, vemos que el coeficiente básico de reducción cambia a 7. Regresemos los apórticos. Y bien, de la misma manera se calculan los valores para T sub P y T sub L. Y para el periodo natural de la estructura, estos valores los extraemos ¿de dónde? De tabs de la primera corrida, el que les decía mención cuando estamos haciendo la revisión del diagrama de flujo. Una vez que tenemos estos valores, ya podemos proceder al cálculo de C. Ahora, permítanme hacer un hincapié aquí en esta parte. Todo análisis sísmico parte de ciertas hipótesis. Las primeras, que hacen referencia a la regularidad de la estructura. Los factores de irregularidad, tanto para altura como para las irregularidades en planta, se consideran como 1. Es decir, suponemos que la estructura es completamente regular. De igual manera, otra hipótesis que asumimos es el sistema estructural. Ahora, ¿cómo es que lo asumimos? Observamos la edificación, vemos qué estructuración posee y en base a eso, bajo criterio técnico, elegimos qué sistema estructural podemos presumir que posee. Ya posteriormente en el análisis se hace la verificación y se comprueba si es o no es el que pudimos asumir en primera instancia. Ese sistema estructural es el que nos da el coeficiente básico de reducción y nos arroja los valores, como ya les había mencionado, cuando definimos aquí qué sistema estructural elegimos. Ahora vamos a definir el factor C o el factor de amplificación sísmica. Este factor de amplificación se calcula a través de todas estas fórmulas. Estas fórmulas dependen directamente del periodo natural. Es por eso que debemos ingresar o calcular el periodo natural de la estructura para poder hallar el valor de C. Como ya les había mencionado, estos valores de aquí del periodo se extraen de ETABS. En los cursos, en las sesiones anteriores, se explica a detalle cómo es que se extrae este valor. Así que para quienes tal vez estén viendo recientemente este video, pueden revisar las sesiones anteriores y van a encontrar cómo es que calculamos este valor en ETABS al momento de hacer la primera corrida, ¿no? Bien, una vez que tenemos esto, vamos a calcular y la configuración que se hace es a través de la función sí. Vamos a aplicar todas estas condicionantes y si se cumplen estas condicionantes, entonces hacemos el cálculo. Esto para cada caso. Veamos cómo está hecho. Como vemos, función sí se caracteriza por tener 3 elementos en su estructura. La prueba lógica, el valor si es verdadero y el valor si es falso. Así que colocamos para la prueba lógica. Vamos aquí. La prueba lógica, ¿qué nos dice? La primera condicionante que tenemos, que el valor del periodo natural sea menor que 0.2 multiplicado por T sub P. Ahora, vayamos más arriba para ver.
Como vemos, la celda que se marca del periodo natural es en color azul, es esta, es menor a 0.2 multiplicado por T sub P, que está como verde. Ahora, si esta condición se cumple, ¿qué valor nos arroja si es verdadero? Que nos haga este cálculo. 1 más 7.5 multiplicado por, aquí colocamos el periodo natural sobre T sub P, tal como lo indica aquí. Azul sobre verde, como utiliza Excel, ¿no? Para referirse a la celda. Y si es que es falso, si no se cumple esta condición, ¿qué hacemos? Entonces pasamos a la siguiente ecuación. Si, vamos otra vez, el periodo natural es menor que T sub P. Periodo natural es menor que T sub P. Vemos azul menor que verde. Si eso se cumple, ¿qué valor tenemos que tener? 2.5. Valor si es verdadero, 2.5. Si es falso, pasamos a la siguiente condicionante. Vamos. Pero aquí hay un detalle diferente a los demás. Tenemos dos parámetros. Nos dice que T sub P, disculpen, que el periodo natural debe ser menor a T sub L y a su vez el periodo natural debe ser mayor a T sub P. Para este caso vamos a utilizar dentro de la prueba lógica de la función sí, la función i, que establece varios valores lógicos y deben cumplirse todos para decir que es verdadero. En este caso solamente son dos. Así que colocamos que el periodo natural es mayor que T sub P, periodo natural es mayor que T sub P, y a su vez el periodo natural es menor que T sub L, que en este caso se representa por morado. Si esto se cumple, entonces que aparezca este cálculo, ¿no? 2.5 multiplicado por T sub P, que es el verde, sobre el periodo natural que está en azul. Ahora, si esto no se cumple, tampoco no está, el periodo natural no está en ese rango, entonces vamos a la última, ¿no? A la última ecuación que nos plantea la norma 030. Entonces otra vez vamos, función sí, ¿qué prueba lógica tenemos? La que nos indica aquí, que el periodo natural sea mayor que T sub L. Periodo natural azul sea mayor que T sub L, que es morado. Si esto se cumple, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula 2.5 multiplicado por T sub P por T sub L. Vemos aquí, verde y morado son estos dos. Dividido entre el periodo natural que es azul al cuadrado, así nos indica aquí, ¿no? Y si no se cumple, bueno, tenemos que rellenar o completar la función como nos indica Excel, ¿no? En este caso le colocamos 0, damos Enter y ya está. Lo mismo se hace para la dirección Y, claro está, utilizando el periodo en Y. Una vez que tenemos este coeficiente, el factor de amplificación, ya podemos calcular sux sobre R, que ya este es un cálculo básico, pues, ¿no? Sux, tenemos aquí todo sobre, la C lo tenemos por aquí, sobre R. Y lo mismo para la dirección Y. Calculamos el factor K, que este depende directamente del periodo natural. Y como ya sabemos que la condicionante es que el periodo natural de la estructura no sea mayor que 0.5. Si es menor que 0.5, entonces tenemos que aplicar estos valores, ¿no? Tenemos que aplicar la condicionante que nos indica la norma, el cálculo. Y aquí ya lo hace directamente. A ver, veamos, analicemos lo que está haciendo la fórmula. El periodo natural lo tenemos por aquí. ¿Y qué nos dice? Nos dice I. La prueba lógica está con I. Es decir, que tiene que cumplir estos dos condicionantes para hacer el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que si el periodo natural supera el 0.5, entonces nos realice este cálculo, lo que nos indica la norma, 0.75 más 0.5 multiplicado por el periodo natural. Ahora, ¿por qué ponemos esta segunda condicionante aquí? Porque la norma nos indica que el valor de K no puede superar 2. Entonces, en el caso de que este cálculo sea 2, entonces que nos arroje como valor 2, que es el que estamos colocando aquí. Por eso le ponemos este rango, ¿no? Que si estos dos se cumplen, que sean mayores o menores que 2, entonces haga el cálculo normal. En el caso, si esto de aquí no se cumple, es decir, que va a terminar siendo mayor que 2, entonces que nos realice esto, ¿no? Donde dice que si es menor y
menor o igual a 0.5, entonces que el valor que nos arroje sea 1 o caso contrario sea 2. Esto simplemente para no hacer que supere el rango, ¿no? No hacer que supere el rango de 2, por más que cuando verifiquemos sea 2. La norma lo restringe de esa manera. Luego la verificación de C sobre R, que simplemente es la división. Y estos mismos datos o misma forma de configuración es la que se realiza por aquí. Luego llegamos al espectro de respuesta. El espectro de respuesta tiene una forma, bueno, es lo mismo prácticamente lo que hemos hecho para calcular este factor C aquí, con la diferencia de que inmovilizamos las celdas. ¿A qué nos referimos con inmovilizar las celdas? A que cuando nosotros arrastremos, el valor no cambie. Como ya sabemos en Excel, cuando nos ubicamos en la parte inferior derecha, nosotros arrastramos y los valores corren en su misma línea, ¿no? La cantidad de espacios que yo bajo en uno se bajan en todos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aquí estoy analizando este valor con el valor de 0, si yo arrastro, me va a analizar con este de aquí, me va a hacer el cálculo, ¿no? Con el siguiente. Pero yo tengo un solo T sub P y un T sub L para el análisis, así que yo no quiero que estos valores se bajen. Si yo no coloco este símbolo, el símbolo del dólar, se me va a correr un espacio. Este símbolo del dólar normalmente se coloca con F4. Cuando colocamos F4 aparece, por ejemplo ahí lo estoy quitando, coloco un F4 y vuelve a aparecer. Pero para ejemplificar, miren qué pasa. Ahí vemos que T sub P está cogiendo desde aquí. ¿Qué pasa si yo doy Enter y aquí no? Borremos por aquí. Y no tiene el símbolo del dólar. No tiene el símbolo del dólar. El valor ya está cogiendo por otro lado. Miren, ya bajó por aquí, ya está en la tercera línea. Entonces, para evitar ese error es que inmovilizamos la celda con F4. Pero para el periodo natural, es decir, lo que se muestra en azul, aquí, ese es el periodo natural, eso sí, no tienen el símbolo del dólar, es decir, no están inmovilizados porque nosotros queremos que nos calcule para cada valor. Fuera de eso, es la misma forma de configurar que ya hemos mostrado aquí anteriormente. Una vez que tenemos eso, ya creamos el gráfico del espectro de pseudoaceleración. Este gráfico corresponde a un diagrama a un gráfico de dispersión. Por ejemplo, podemos poner aquí insertar, vamos dispersión y colocamos este. Pero lo colocamos en blanco. Una vez que colocamos en blanco, vamos a anticlic, seleccionar datos, vamos aquí a agregar y a diferencia de otras tablas, esto nos escoge valores en X y en Y. ¿Qué valores nosotros seleccionamos en X? Ya sabemos que en X nosotros colocamos el periodo, entonces vamos a seleccionar el periodo. Todos los valores que tengamos, en este caso los tenemos de manera extensa, hasta 5 segundos. Y una vez que estamos ahí damos Enter y nos colocamos en el siguiente. ¿Este qué selecciona? Selecciona la pseudoaceleración. Aquí cabe indicar que los valores, porque ingresamos a ETAPS, no está afectado por la gravedad. Simplemente son el cálculo del subsin, la gravedad, pues, ¿no? Porque en ETAPS luego ese factor se ingresa, así que solamente ingresamos así. Y es por eso que aquí aparece SA sobre G, porque son los valores que no están afectados por la gravedad. Aceptamos. ¿Qué pasó? Vamos a seleccionar otra vez. Seleccionemos nuevamente. Ok. Un error común como el que está apareciendo aquí es que a veces se generan los gráficos con celdas combinadas y a veces eso puede causar conflicto al momento de, de arrastrar. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente colocarlo en la misma línea, ¿no? Vemos que aquí está desde AN hasta AP, entonces vamos a hacer que nos lea desde aquí
corregimos en lugar de n, en lugar de p colocamos n y damos enter. Entonces ahí ya no nos aparece ningún error. Una vez que tenemos esto, damos a aceptar y como vemos, este era el inconveniente, ¿no? El conflicto se creaba hace instantes porque reconocía que había 3 celdas, entonces eso es lo que genera el error. Vamos a ver cómo salió el gráfico. Por aquí lo tenemos. Y una vez que está así, por lo mismo que son celdas combinadas, no termina de leer. Simplemente arrastramos hasta donde corresponde y vemos que ya el gráfico se creó. Ya simplemente lo de aquí son cuestiones de forma. Como bien se sabe, vamos a la parte de diseño, donde podemos elegir los colores, ya cuestiones de presentación en formato de igual manera y en la presentación podemos elegir ya para que nos aparezca algunos datos más, por ejemplo los rótulos, es que yo quiero colocar por aquí el periodo, el periodo de señalar que este es el periodo, de igual manera si es que quiero señalar para el lado opuesto, si es que estos son los resultados de pseudoaceleración. Y finalmente, pues todos estos datos, los que tenemos aquí en esta tabla, son los que nosotros llevamos a ETABS y este gráfico ETABS lo hace. Claro que nosotros aquí lo estamos considerando en el gráfico. ¿Por qué? Porque la idea es que todo este cálculo, todo este Excel nos quede en un formato listo para imprimir. Teniéndolo en un formato listo de imprimir a la par que vamos haciendo los cálculos, ya lo tenemos listo para anexar a nuestro informe, a nuestra memoria de cálculo y optimizar el proceso. Entonces, de estos datos hemos creado una hoja aquí. Esta hoja está directamente jalando, como vemos desde la hoja AS, los datos que tenemos aquí. ¿Qué datos son los que llevamos a ETABS? Estos, la columna de periodo y la columna de pseudoaceleración. Estos dos datos son los que copiamos en una hoja de texto y se ingresan a ETABS. Una vez más, los invito a revisar los videos de las sesiones anteriores. Ahí se explica paso a paso cómo es que se hace el ingreso del espectro a través de los datos ingresados en un bloc de notas. Y bien, una vez que tenemos esto para ambas direcciones, continuamos con el análisis. ¿Y qué sigue? Tenemos que volver a analizar. Una vez que analizamos, vamos a poder obtener los valores para las irregularidades. Analizamos irregularidades para verificar las hipótesis anteriores que se plantearon, que la estructura era regular. Entonces aquí vemos, ¿es irregular o no es irregular? ¿Cómo hacemos esto? Con todos los criterios que nos ha indicado la norma. Para la elaboración de todos estos cálculos, la configuración que se ha hecho para obtener los resultados en estas tablas, cabe indicar, ya se ha hecho un video anterior, les invito a revisarlo también, donde se explica paso a paso cómo es que se ha hecho la configuración y en qué consiste también cada irregularidad y cómo es que finalmente llegamos a determinar los factores que empleamos para el análisis sísmico. Y esos son los valores que tenemos aquí que están dependiendo de lo que nos arroje como resultado el análisis por aquí. Todo completamente configurado para acelerar el proceso. Una vez que tenemos esto, volvemos a recalcular el coeficiente de reducción, el valor de R. Este valor de R, como ya se ha indicado en las sesiones, se calcula de la multiplicación del coeficiente básico de reducción por los valores de irregularidad tanto en planta como altura. Los valores de irregularidad supuestos al inicio son estos de aquí, como si fuese regular, es decir, el valor de 1. Una vez determinado los valores reales en este caso, la estructura resulta siendo irregular para ambas direcciones y debe afectarse, se multiplica por ambos para cada dirección. Una vez que tenemos esto, volvemos a calcular subs. Verificamos que C sub R esté en el rango que la norma nos establece, es decir, que sea mayor o igual que 0.11. Por este lado no tenemos ningún problema, como vemos hemos puesto la condicionante, que si el valor que tenemos aquí es mayor o igual a 0.11, entonces que nos arroje OK. Una vez más, recordarles que cuando nosotros ingresamos texto en las fórmulas, utilicemos comillas. Y caso contrario, es decir, que no salga que debemos revisar el cálculo, ¿no? Debemos revisar y replantear algunas cosas. Bien, una vez que tenemos esto, que ya hemos calculado el SUX
con la afectación de las irregularidades. Lo mismo hacemos para el espectro de respuesta. Tenemos aquí todo el cálculo de la misma manera como se ha hecho anteriormente por aquí, para ambas direcciones. Y volvemos a correr. Ahora, ¿con qué? Con el objeto de determinar cuánto es el factor de escala, el factor con el que vamos a amplificar la fuerza estática, la fuerza dinámica con respecto a la estática. Recordemos que depende de si la estructura es regular o irregular. Si es regular, utilizamos el 80% y si es irregular, el 90%. Y eso es precisamente lo que está evaluando aquí. ¿Qué nos dice? Estos valores que están ahí, los que vemos con la celda azul y verde, son los valores de irregularidad. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos que aquí la prueba lógica está con una función diferente a las que hemos trabajado para esta hoja, la función O, que nos indica que si este o este se cumplen, nos va a arrojar como verdadero. Es decir, basta que una irregularidad se presente para que yo diga que mi estructura es irregular. Entonces, de ser así, yo utilizo el 90%. Caso contrario, ninguna de las dos se cumplen, entonces mi estructura es regular. ¿Esto por qué? Porque los factores de irregularidad son menores a 1. Entonces, por eso es que estamos empleando eso aquí. Bien, una vez que tenemos esto, simplemente aplicamos y ya está. Ahora puede ser que noten como diferencia que aquí estamos viendo que aparece un texto y me está jalando toda la celda. Ahora, ¿cómo hemos hecho eso? Vamos a revisar aquí cómo es que está configurado. Vamos a número y en número vamos a personalizada. Y vemos que nosotros hemos puesto como parte de la configuración esta expresión, entre comillas, fuerza cortante estática. Es decir, que visualmente está aquí, presente, pero el valor de la celda no contiene ningún texto. Es por eso que nosotros hemos podido hacer el cálculo aquí y no ha existido ningún error porque diga que esta celda contiene texto. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, aquí ya está la configuración, así que no lo voy a alterar, pero digamos que queremos hacer lo mismo acá. Entonces, lo que vamos a hacer es situarnos en la celda donde queremos colocar eso. Vamos a número, personalizada, y yo digamos que quiero expresarlo quiero expresar este valor en porcentaje. Entonces le pongo porcentaje, abro comilla y pongo fuerza cortante. Pongo otra vez comillas, ya saben, cuando es texto, siempre con comillas, acepto. Entonces yo pongo valor de 1, doy enter y ya automáticamente me reconoce. Pongo solamente 2 y ya me lo está reconociendo. Entonces, visualmente es una celda que contiene texto, pero ya vemos que en el lenguaje de Excel no, esa es una celda que contiene números. Vamos a cortar esto que se corrió. Y esa es una de las ventajas que tenemos de las ventajas que podemos emplear para poder indicar datos sin que se nos altere. Borramos esto. Y eso es lo que se ha hecho aquí. Y es por eso que aquí aparece una multiplicación, es decir, los datos que vamos a ingresar del sismo estático, y se calcula el 90%, ¿no? Por ser una estructura irregular. ¿Qué pasa si es que la estructura es regular? Pues que aquí me va a arrojar 80%. Por ejemplo, yo cambio aquí en irregularidad. Esto no tiene fórmula, pero para cuestiones prácticas voy a colocar el número 1 para ambos y veamos qué pasa. Me reconoce que es el 80% de la fuerza cortante. Y aquí automáticamente, como está la multiplicación, también se corrige. En estas secciones, en estas columnas, vamos a colocar el sismo estático, como indica aquí, para la dirección X y para la dirección Y. Y por aquí el sismo dinámico, también para ambas direcciones. Aquí se calcula bien sea el 80% o el 90%. Y por este lado es que calculamos el factor de amplificación. ¿Cómo hacemos esto? Como se muestra, tenemos la función sí, la favorita, y colocamos que si el sismo dinámico es igual a 0, nos dé la casilla como 0. Esto lo podemos obviar, en este caso lo hacemos por efectos de presentación, para que cuando nosotros, digamos, no tengamos un valor aquí, simplemente aparezca de esta manera y no aparezca un error de valor o null. Entonces, bien, esto simplemente es una verificación por si la celda está vacía,
nos arroja el valor vacío. Vacío se representa por 2 comillas. Entonces eso es lo que hace que la celda visualmente sea vacía, pero internamente esté la fórmula. Vamos a revisar, miren, visualmente está vacía, pero internamente está la fórmula. Entonces regresemos al valor que teníamos aquí y vamos a lo siguiente. Este sí es el cálculo como tal. Volvemos a la función sí que nos dice la prueba lógica. La prueba lógica es si el sismo dinámico es mayor que el 80%, bueno, que el porcentaje que tengamos aquí, dependiendo si es regular o irregular, del sismo estático. Y si es mayor, entonces simplemente nos coloque el factor 1. ¿Por qué 1? Porque ya no va a ser necesario amplificarlo. Y caso contrario, que nos haga el cálculo de la amplificación, que va a ser únicamente la división de este factor sobre el sismo dinámico. ¿Esto para qué? Si este valor sale menos, para que alcance este, como ocurre aquí en la dirección Y. Y simplemente hemos aplicado la fórmula de redondear para que solamente salga expresado en 2 decimales, ¿no? Redondear, como pueden verlo aquí, está compuesto por 2 elementos en su estructura. El número, en este caso el número lo estamos haciendo a través de un cálculo, y el número de decimales. 2 decimales son los que queremos que nos muestre. Y bien, una vez que tenemos esto hecho, tenemos el cálculo de los factores, ya nos aparece, pues, ¿no? Por aquí una notita. El sismo dinámico en la dirección X requiere ser escalado por el factor 1. En otras palabras, no se escala. ¿Podríamos colocarlo así? O simplemente podríamos decir que no se escala. Eso ya depende de cómo lo configuremos. En este caso lo hemos dejado de esa manera. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos si este valor es igual a 1. Aquí dice no requiere ser escalado. Y de igual manera, ¿qué pasa si es que el valor es falso? Nos vamos a concatenar. En concatenar, ¿qué tenemos? Concatenamos, es decir, unimos varios textos. En este caso, el primer texto es este, que está acompañado de comillas, que dice el sismo dinámico en la dirección X requiere ser escalado por el factor y que nos conecte con el factor siguiente, pues no el que con el que se muestre aquí. Damos enter y ya está. Sin embargo, aquí en el sismo en Y, vemos que sí tenemos un factor de escalamiento, que es el 1.33, y ese es el que nos está mostrando, ¿no? Una vez que tenemos esto, simplemente pasamos a lo siguiente. Antes de que se me pase, como les había indicado, aquí, como vemos en la parte del valor si es verdadero, nos dice el sismo dinámico en la dirección X no debe ser escalado. Esto solamente cumple si es que es igual a 1. En este caso vemos al ojo que 90 es mayor que 80. Entonces, por aquí está el detalle de que nos sale de esta manera. El sismo requiere ser escalado por el factor cuando eso lo consideramos como una condición falsa. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el cálculo, es decir, este valor nos está saliendo mayor que 1 en realidad. ¿Cómo lo vemos? Vamos a correr aquí. A ver, corrijamos si es que eso pasa. Damos enter y vemos que eso es lo que aparece. O sea, aquí no se ve porque hemos aplicado la fórmula, sin embargo, al ojo podemos ver esto. Y este es un ajuste que, por ejemplo, ahorita estamos optimizando en la fórmula, pues, ¿no? Para que nos aparezca. Sin embargo, de todas maneras, con la otra nota que teníamos, tampoco es que haya estado incorrecto, simplemente son formas diferentes de expresar. Luego de que ya tenemos estos factores y que hemos escalado el sismo, vamos a hacer la siguiente corrida, o es decir, el cuarto análisis para la verificación del sistema estructural. Y aquí nos vamos a ayudar con lo que nos indica la norma. Para qué condición califica como pórticos, para qué condición califica como muros estructurales, dual, o edificaciones de MDL, donde ya es una consideración bien específica, porque nos dicen que son muros de concreto armado de espesor reducido sin elementos de confinamiento. Entonces, si bien es cierto, aquí no nos dan porcentajes para el cálculo, pero para los anteriores casos sí. Entonces eso es lo que configuramos por aquí. Aquí se colocan los valores que extraemos de TAPS, la cortante total
y la cortante en muros. Esta cortante, cabe indicar, es la cortante dinámica. Por eso es que primero escalamos para poder hacer esta verificación. Una vez que tenemos esto, por aquí ponemos una notita así nada más de texto sin ninguna configuración y es aquí donde colocamos la fórmula. Una vez más, función sí, y ponemos la consideración que nos indica por aquí. Nos dice que si es mayor, por ejemplo, para muros estructurales, que es con el que se está partiendo aquí, tendría que ser la cortante en muros mayor o igual. La cortante que está aquí en muros, este porcentaje se extrae de la proporción de la cortante en muros con respecto a la cortante total. Entonces nos dice, si este valor, este porcentaje es mayor o igual que 0.7, es decir, 70%, entonces que nos arroja el valor de muros estructurales. Estaríamos en esta condición. Si no se cumple esta condición, entonces vamos a otra. ¿Qué nos dices? Y estamos aquí en dual. Tenemos dos condiciones. Que la cortante en muros sea menor que el 70% y a su vez sea mayor que el 20%. Por eso colocamos dentro de la prueba lógica la función y para que analice dos condicionantes. En este caso, que la cortante en muros sea mayor que 0.20 y a su vez sea menor que 0.70 o 70%. No está en este rango, entonces vamos a revisar el siguiente, pues, ¿no? ¿Qué nos dice el siguiente sistema estructural, que es el de pórticos? Si la cortante en muros es menor o igual a 20, entonces que sea pórticos, ¿no? De ser pórticos, ya nos indican acá. Damos enter y vemos que sí. Como es el 20%, pórticos, la cortante en muros puede ser hasta el 20%, ¿no? Pórticos. Y en el caso que tenemos por aquí, termina siendo dual, ya que como vemos, tiene el 21% y estaríamos en este rango. Ya que estamos en este rango, nos arroja el sistema estructural que corresponde. Y es aquí donde tenemos que ver si se cumple o no se cumple la hipótesis que planteamos inicialmente. Y ahora aquí tenemos la notita, ¿no? Expresada de la siguiente manera, ¿no? Hemos concatenado así para unir dos fórmulas, pero la que tenemos la principal es esta y esta que está por aquí. Son dos fórmulas que hemos unido para que se exprese en un solo bloque. Sin embargo, eso ya depende de cada uno. Puede ser que lo consideren por línea por aquí, así como está expresado en esta parte. No hay ningún inconveniente. Concatenar lo único que hace es unir textos. Los une y te conforma el párrafo. En este caso estamos considerando la función sí para que nos arroje la siguiente nota. Que si la comparación de este valor con F26, regresemos a revisar que es F26. F26 es el coeficiente de básico de reducción para la dirección X que asumimos inicialmente. O sea, si se cumple, que nos arroja esta nota, ¿no? La nota, como ya les había dicho, siempre acompañado de comillas, donde indica que se confirma la hipótesis del sistema estructural en la dirección X. Si es que no pasa eso, si es que no se cumple, entonces que indique que se niega la hipótesis, ¿no? De igual manera para la dirección X. Este valor es el real, el que corresponde al sistema estructural luego de haberse verificado. Y este es el que tenemos por aquí, el AF27, el coeficiente el coeficiente básico de reducción para la dirección X. Y tiene el mismo patrón, ¿no? La nota que indique si se cumple, que diga que sí se confirmó la hipótesis, y si no, que indique que se niega. Y finalmente tenemos una nota general donde hacemos la verificación de que si se cumple si cualquiera de estos valores son distintos a los que se asumieron, entonces nos indica que no es necesario recalcular el sismo dinámico con la actualización del valor del coeficiente básico de reducción. Y si no es así, entonces que se debe actualizar, ¿no? Es por eso que colocamos la condición, la función y, porque nos arroja verdadero si es que ambos se cumplen. Si es que alguno de estos no se cumplen, entonces nos arroja falso. Y es cierto, basta que uno de estos no se cumpla para que tengamos que corregirlo, para que tengamos que actualizar nuestros valores y volver a calcular el SUX. En este caso nos indica que es necesario recalcular el sismo. Y si es que es necesario recalcular el sismo, nos pasamos aquí a la siguiente hoja.
En la siguiente hoja, como bien indica el nombre, es el cambio del coeficiente básico de reducción. ¿Qué hacemos? Volvemos a recalcular el SUX con los valores actualizados, con el R cambiado, el coeficiente de reducción cambiado, el que resultó de la verificación. Una vez más, verificamos el valor de C sub R y tenemos que recalcular nuevamente el espectro de respuesta. El espectro de respuesta para ambas direcciones. Y todos estos datos se vuelven a ingresar a ETABS. Es por eso que tenemos aquí 3 columnas. Esta fue del primer cálculo, cuando habíamos determinado el valor de C, pero no teníamos irregularidades. Y el que tenemos en esta columna es cuando ya tenemos la afectación por irregularidades y cuando verificamos el sistema estructural. Si no se cumple, esto tenemos que volverlo a ingresar, pues, ¿no? Porque cambia el sistema estructural, cambia el SUX, cambia el espectro. Seguimos con el cálculo. Ya una vez que tenemos regularizado el espectro, escalamos nuevamente el sismo dinámico bajo las mismas consideraciones, en la misma configuración que se hizo en la hoja que estábamos revisando por aquí. Es lo mismo, la misma configuración, las mismas condiciones. Y, por ejemplo, vemos aquí un detalle. ¿Qué pasa si es que aquí no está redondeado? ¿Qué pasa si no está redondeado? Me muestra el texto grandísimo. Entonces, es por eso que vieron en el otro apartado que decía redondear, precisamente para evitar que cuando nosotros concatenemos ocurra eso, porque cuando concatenas te coloca varios decimales. Entonces, para evitar eso, vamos a colocar aquí, vemos que ese es el número y ponemos 2. Y queremos que solamente salga expresado en 2 decimales. Nos corrigió los paréntesis y ya está. Tenemos 1.33. Y recuerdan el otro error que vimos por aquí. Bueno, no precisamente error, pero sí faltó complementar, porque la nota de ahí de todo modo no está mal dicha. Debe ser escalado por el factor 1 y en otras palabras, no necesita ser escalado porque si lo escalo por 1 me sigue saliendo el mismo número, ¿no? Entonces, para optimizarlo vamos a ponerlo aquí, que resulte siendo igual o mayor. Entonces ya nos aparezca la nota, cumpla esta condición. Damos Enter, nos corrigió por ahí el paréntesis y ya está. No requiere ser escalado. Y es aquí donde ya tenemos como definitivo la cortante de diseño, que en este caso es 90 y 79.8, es decir, multiplicación de este factor de la cortante calculada con el factor que resultó. En este caso va a ser 1 y en otras palabras no requiere ser escalado, pues no. Y finalmente llegamos a la verificación de las derivas de entrepiso. La verificación de las derivas de entrepiso dependen del coeficiente de reducción, como bien indica la norma. La norma señala, dependiendo si la estructura es regular o irregular, vamos a afectarlo por el 0.85 de R, si es que es irregular, y si es que es regular, 0.75. Eso para cada dirección. Y también otra consideración que tenemos que tener aquí es el material predominante. El material predominante define la deriva que tenemos aquí, la deriva de control, la deriva de tope para nuestro cálculo. Esa deriva está indicada en una de las tablas de la norma. También tenemos que tenerlas digitados y las vamos a relacionar a través de listas desplegables también. Ya hemos mostrado cómo se crea la lista desplegable. De igual manera tenemos en data por aquí para mostrar digitada la tabla. La tabla está digitada según el material y eso que nos permite que nosotros cambiemos. Por ejemplo, tenemos albañilería, nos cambie por aquí. Lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Asociarlo a través de la fórmula consulta B, y que nos haga la búsqueda dependiendo de lo que coloquemos por aquí. En este caso dejémoslos en concreto armado. Y por aquí tenemos el valor extraído, claro está, de la hoja anterior del valor final o definitivo del coeficiente de reducción para ambas direcciones. Como recordamos, nos resultó dual para la dirección Y y eso generó que volvamos a hacer el cálculo del SUX y del espectro de respuesta. Y una vez que tenemos esto, bueno, en la tabla tenemos señalado los pisos, la altura del piso, el desplazamiento máximo, que es el que se determina en etapas, el desplazamiento relativo, que simplemente es la diferencia del piso superior con el piso que estamos evaluando,
la deriva, que es esta diferencia afectada por la altura del piso. Este detalle también se ha explicado con mayor precisión en las sesiones, por si gustan darle una revisada por ahí un poquito más detenida. Y finalmente la deriva no lineal o la deriva o la distorsión a la que hace alusión la normal, la distorsión inelástica o deriva inelástica, pues, ¿no? La que nos indica que consiste en amplificar la deriva que nosotros calculamos por el 0.85 de R en este caso, porque es una estructura irregular, y de ser regular por 0.75. Pero hagamos la prueba. A ver, hagamos la prueba por aquí. Nos ha mostrado 0.85 si la estructura es irregular y 0.75 si la estructura es irregular, como pueden ver por acá, ¿no? Si la estructura es irregular, nos hace ese cálculo. ¿Cómo hacemos esta demostración? A ver, revisemos por aquí. ¿Qué nos indica? Nos dice O, la función O como parte de la prueba lógica y nos manda a irregularidades, que si es menor a 1, o por aquí dice que si es menor a 0, esto debería ser menor a 1. Como bien sabemos las irregularidades. Si estos valores son menores a 1, pues la estructura es irregular. Caso contrario, la estructura termina siendo regular, ¿no? Basta que cualquiera de estos dos se cumpla para que nos arroje como verdadero. Bien, tenemos eso y nos indica que por tanto la deriva debería ser afectada por 0.85 de R, ¿no? Caso contrario, la estructura es irregular, la deriva debe ser afectada por 0.75. En este caso, el término es regular. Y revisemos a ver cómo está la hoja de cálculo. Ok. Estos valores se extraen directamente de la hoja de irregularidades, donde vamos a evaluar qué irregularidad, si las irregularidades son menores o no son menores de 1. Chequeamos por aquí, borramos para hacer la demostración. Vamos, seleccionamos, damos Enter y volvemos a revisar. Si estos dos valores se cumplen, que son menores, significa que hay un factor aquí, ¿cierto? 0.9, 0.85, qué sé yo. El valor que hayamos determinado del análisis de irregularidades. Si es que es así, que nos arroje qué valor, como si es verdadero, esta nota. La estructura es irregular, por lo tanto corresponde a un 0.85 de R. Si ninguno de los dos se cumple, que nos arroje que la estructura es regular, por tanto la deriva se afecta por 0.75 de R. Damos Enter y vemos que aquí cambió, ¿no? Como hemos afectado hace ratito manualmente, esto no está jalando de aquí, sino que para hacer la demostración lo cambiamos, se encuentra como irregular. Hagamos otra vez por aquí por aquí tenemos esto y de igual manera hagamos aquí la demostración, corremos esto. Vamos a irregularidades, seleccionamos por aquí. De igual manera por aquí. Seleccionamos porque estos son los valores finales. Y lo mismo, si estos dos resultan arrojando un valor de verdadero, pues tenemos esto, ¿no? Que se cumple. La prueba lógica es esta. Que la función O arroje verdadero. ¿Y cuando la función O arroja verdadero? Cuando cualquiera de las dos condiciones que colocamos aquí resulte siendo verdadero. Basta que una sea verdadera para que el valor total resulte siendo verdadero. ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Colocamos esta nota, la estructura es irregular, por tanto la deriva se afecta por 0.85. ¿Y qué pasa si es que no es así? Que nos indique que la estructura es regular y por lo tanto la deriva es 0.75, ¿no? Para cada dirección, en este caso X y en este caso Y. Y aquí vemos que está calculado, ¿no? Volvemos a colocar por aquí
Le ponemos la condicional. Parece que me arrastró. Ponemos por aquí esto y colocamos que este valor sea este. De igual manera, como se hizo para las notitas, colocamos aquí con la fórmula O y que si es así lo calcule. Claro, aquí ya a nivel de cálculo, por 0.85 si es que es irregular y 0.75 si es que es regular. Y vemos que nos hace el cálculo, ¿no? En este caso 0.75 porque la estructura es regular. De igual manera por aquí, volvemos a ingresar para hacer la demostración. Vamos a que sea irregular. Por aquí, y si resulta estos dos valores siendo verdad, cualquiera de estos dos valores siendo verdad, entonces que calcule con 0.85. Si no es así, con 0.75. Y ya está. Una vez que tenemos esto, es aquí donde se nos calcula la deriva no lineal que está afectado. Ya saben, es una amplificación que se le hace a la deriva que calculamos. ¿Esto para qué? Para que incursione en el rango inelástico. Y esta deriva es la que se controla con respecto a la deriva que nos indica la norma. La norma es 0.30. Y es ahí donde terminamos el análisis con el cálculo de los desplazamientos por aquí. Y esto de tratarse de cuando se cambia el sistema estructural. Pero ¿qué pasa si no se necesita cambiar? ¿Qué pasa si por aquí también tenemos, por ejemplo, tenemos el valor de 10, digamos, ¿no? Que los muros solamente absorben el 10%. Colocamos 10 y nos sale pórticos. Y aquí nos dice, ¿no? La notita nos cambió. Hace rato nos decía que era necesario recalcular el sismo dinámico. Ahora, como sí se verifica que se cumple los sistemas estructurales que asumimos inicialmente, pues dice que no. Y bajamos, ¿y qué pasa por aquí? La verificación de derivas la tenemos directamente. Lo mismo, el mismo procedimiento, es el mismo cálculo que se mostró en esta hoja, pero la tenemos aquí, ya que al no necesitar hacer esta corrección del R sub 0, la actualización, entonces esta hoja ya no la vamos a imprimir, no la vamos a necesitar. Y por eso es que tenemos aquí configurado todo esto. ¿Qué pasa si es que por aquí tenemos que sí se cumplió, que sí la estructura sí resulta siendo dual en esa dirección? Nos dice que se niega. Entonces, como se niega, todo esto desaparece. Ya no nos aparece en nuestro cálculo. Como no nos aparece en nuestro cálculo, entonces nos pasamos a la siguiente hoja y es aquí donde hacemos lo que ya les he explicado. Ahora, ¿cómo hacemos para que este bloque aparezca o desaparezca, ¿no? Según como nosotros queremos? Simplemente vamos a aplicar formato condicional en función a esta nota que colocamos aquí. Vamos a revisar, esto ya está colocado, mírenlo. Visualmente no está, pero vemos que al resaltar aparecen todos los datos. Todos los datos aparecen ahí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aplicar formato condicional para que dependiendo de lo que indique esta nota, todo el texto y todos los números, todo lo que tengamos aquí, aparezca en blanco. Y visualmente sea vacío, pero internamente esté ahí todos los datos ingresados. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a revisar la regla que hemos colocado. Editamos la regla y vemos que la nota que hemos puesto como condicional es esta. Es necesario recalcular el sismo dinámico con la actualización del valor en R. Si es que esto se cumple, es decir, si es necesario recalcular, que todo esto me salga en blanco, pues no, como está aquí. Si no es así, que me aparezca. Vamos a borrar esto de aquí para volverlo a hacer y hacer la demostración. Entonces, vamos a seleccionar este bloque. En este caso ya no va a pasar lo que hemos visto. Por ejemplo, colocamos 1. Vemos que no es necesario recalcular, pero me sigue apareciendo. Entonces, para yo evitar eso, aquí coloco, digamos, otra vez 30 para demostrarles. Como vieron, no tengo ningún formato ahorita. Y ahora vamos a mostrar cómo es que se coloca. Seleccionamos todo, toda la zona donde vamos a aplicar. Vamos a formato condicional y vamos a nueva regla. En nueva regla vamos a la parte de abajo donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y acá es donde nos situamos y colocamos. No recuerdo si es que he copiado el texto. Preferiblemente es copiarlo. Veamos si es que lo he copiado. Si no, lo digitamos. Parece que no lo he copiado.
Control Z y vamos a digitarlo tal cual como está. Aunque más fácil sería copiarlo. Cancelemos y copiemos todo lo que dice la nota. No es necesario. Aquí está. Copiamos todo lo que dice la nota con todo y comillas, porque como ya saben, en Excel los textos se entienden a través de comillas. Le puse control, le puse cortar, control Z, control C, copiamos, enter, y una vez más. Una vez que ya tenemos el texto que nos va a servir de condicional, seleccionamos toda la zona y vamos, formato condicional, nueva regla, nos colocamos aparte en la parte de abajo donde se utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Vamos aquí a la celda donde está y colocamos igual y pegamos el texto que habíamos copiado con todo y comillas. Una vez que ya tenemos eso, colocamos el formato. ¿Eso qué quiere decir? Como ya les mencioné, si es que es necesario recalcular, yo quiero que todo esto me aparezca en blanco porque ese cálculo lo voy a hacer después de toda la corrección que haga con el SUX y el espectro y el recálculo del factor de escalamiento. Entonces, aquí no quiero que me aparezca nada. Entonces, lo que voy a hacer es colocar el formato y ponerle blanco a todo, pues, ¿no? Que no me aparezcan cuadros, que no haya relleno, que el relleno sea blanco, lo voy a colocar en este caso, que la fuente también sea de color blanca, que no haya nada. Y acepto. Acepto y si es que yo acepto, esto debería quedarse en blanco. Y como vemos, ahí está, en blanco. Visualmente no hay nada. Y cuando mandemos a imprimir, por ejemplo, vamos aquí. Cuando mandemos a imprimir, no va a aparecer. La hoja va a estar en blanco, así que no vamos a tener inconveniente. Vemos. La hoja está lista para imprimir, para tener lista nuestra memoria de cálculo. Y aquí lo vemos que aparece en blanco, así que no vamos a tener ningún problema. Cuando eso aparece en blanco, entonces ya sabemos que tenemos que estar aquí. Vamos a imprimir. Y tenemos el complemento de nuestra hoja de cálculo, ¿no? Listo. De igual manera para irregularidades, ¿no? Tenemos ya listo para imprimir. Y esa es la idea de todo, de tener hojas de cálculo, que nos agilice, que a la par que vamos calculando y que estamos haciendo el análisis sísmico, tengamos toda la mano para que nuestro informe esté listo y bien hechecito. Como ya les había mencionado, todo este material es parte de lo que se entrega junto con la certificación como beneficio del curso. Nos encantaría decir que sea contenido libre, pero como todo proyecto necesita financiamiento. Y si bien es cierto, nuestro objetivo es que las capacitaciones sean completamente gratuitas, por el momento necesitamos de financiamiento para poder brindar asesorías de calidad. Y por ese detalle, sí, agradeceríamos quienes estén en posibilidades, accedan a la certificación. Como les mencionamos, estamos buscando dar contenido de calidad, bien sea como parte del resultado del curso. Como vemos todo, como han podido ver, la metodología que se maneja en los cursos son con evaluaciones por cada sesión. Motivamos, incentivamos a la participación en los foros y esto con el propósito de que se genere, de motivar el criterio crítico en cada uno de ustedes, porque no solamente queremos brindar cursos y recibir una retribución económica, sino que la idea es de verdad que se alcance a concretar el objetivo académico que busca el curso. En este caso es que se realice un análisis sísmico correcto, bajo todos los parámetros y ya los Excel simplemente son de ayuda. Sin embargo, para quienes no puedan acceder a la certificación y no puedan eh, ayudarnos por ese lado, de todas maneras hacemos el video para que puedan ver cómo es que se haría una hoja de cálculo, cómo es que podrían hacer ustedes el diseño. Ya depende mucho también la creatividad de cada uno. Las fórmulas que hemos empleado aquí no son fórmulas muy complejas, son bastante simples, no hemos utilizado macros, no hay ningún tipo de configuración en el Visual Basic, que ya estamos hablando de Excel y programación ya un poco más avanzado, que tal vez para alguien que no conoce mucho puede ser dificultoso, pero como vemos aquí con fórmulas bastante conocidas, cuando empezamos a tratar con Excel se puede hacer y podemos mejorar nuestro cálculo y nuestros procesos, ¿no? Como ya habíamos mencionado por ahí con algunos
con algunos interesados. Sí estamos dando como agradecimiento si es que realizan alguna donación, la hoja del cálculo de análisis de irregularidades. Con eso nos ayudan bastante, de hecho, a poder seguir brindando contenido de calidad. Así que agradeceríamos si es que nos pueden donar. Nosotros, como ya mencioné en agradecimiento, les vamos a brindar la hoja de análisis de irregularidades. Pueden hacer sus donaciones por Yape. ¿Y por qué elegimos ¿Por qué elegimos Yape? Porque por Yape no hay comisión. Así pueden donar cantidades tal vez chiquitas, que si hablamos individualmente es chiquito, pero si todos colaboran, pues puede ser un poco más grande y podamos también traer docentes un poco más experimentados que por desgracia su experiencia lo vale que cobren un poquito más que otros ingenieros que tal vez estén recién iniciando. Entonces, por ahí como que nos ayudan por ese lado. Así que si la iniciativa les ha parecido buena, si les gustaría que los cursos continúen, que sigan siendo de calidad, esperamos el apoyo de todos, de quienes pueden y de quienes no, también nos ayudan muchísimo con la difusión, compartiendo, interesándose, porque el objeto del proyecto es que sea completamente autosustentable. Sabemos cómo es que funcionan las redes sociales, cómo es que la publicidad puede traer muy buen financiamiento. Sin embargo, para llegar a eso todavía el camino es bastante largo y para todavía sostener el proyecto necesitamos financiamiento es por eso que estamos eh, motivándolos a que si tienen las posibilidades se certifiquen con nosotros, ya conocen nuestra metodología, ya saben cómo es que enseñamos, vamos a continuar con más cursos y en la medida de lo posible vamos a dejar que sea gratuito y que sea accesible, sobre todo para muchos estudiantes que por desgracia el factor económico resulta siendo un punto decisivo para aprender y no aprender, y precisamente para ese lado es donde nos estamos enfocando, ¿no? A que sea todo lo más accesible posible. Y si en caso no podemos tal vez darte, como en este caso, las hojas de Excel, porque eso es la motivación para el material que entregamos junto con la certificación, pues aprendas con nosotros a hacerlo y es lo que estamos mostrando. Así que, sin más que decir, gracias por escuchar, gracias por participar con nosotros en este curso. Esperamos seguir contando con la participación de todos ustedes, seguir manteniendo su interés y esperamos también que nos ayuden con la difusión del contenido y muchas gracias. Hasta otra oportunidad.